cantidad de personas, como en el caso mío, que manejo casi 150 en el colegio, es inevitable que uno venga con gripe y no me la prenda. Aunque no me la han prendido, ¿no? Pero la afectación de la garganta sí se debe precisamente a eso. Bueno, sí, ya esta semana de vacaciones creo que uno se mejora, aunque pues voy a ver si adelanto las notas que les debo a ustedes de su módulo, pero ahí no hay que hablar. Bueno, muchachos, vamos a comenzar hoy. La idea es precisamente, hoy no explico ningún producto ni nada. Ya les decía a ustedes la semana pasada, con el que entreguen hoy, con eso ya queden libre toda esta semana y el otro sábado probablemente creo que lo tenemos de descanso, todos, ustedes y yo. Así que váyanse a descansar. No programamos como acordamos la semana pasada nada que se hiciera esta semana para que ustedes la tuvieran de verdad de descanso, porque se la merecen, se la merecen. Eso de trabajar y estudiar, perdón, estudiar a conciencia, ¿no? Meterle la ficha al estudio es bastante pesado, pero a su vez se merecen ese momento de descanso como para que yo tenga que ponerles una actividad en la mitad de esta semana de receso. Bien, chicos, vamos a comenzar. Entonces, me van a disculpar, yo sé que hoy voy a hablar bastantico. Generalmente cuando doy este tema siempre lo doy, digamos que en 30 minutos y lo otro, ah, nos ponemos a hacer un trabajo práctico, pero no sé si me alcance el tiempo para hacer el trabajo práctico, ¿sí? Entonces vamos a mirar y vamos a sondear a partir de la explicación y si no, pues hacemos como la semana pasada que hicimos un trabajo pues práctico. Esto ya tengo sus párrafos y tengo sus integrantes, así que obviamente cuéntense con una unidad para para esas personas. Esto, yo quería antes de empezar a, ¿a qué? A algunas personas que de pronto ya hicieron el experimento o ya hicieron el trabajo con la inteligencia artificial, ¿les causó algún inconveniente? ¿Se demoran más? ¿Es más feo? Esas impresiones me ayudan mucho. ¿Cómo les pareció? ¿Cuál fue la percepción que tuvieron? Pues como muy bueno, profe, porque pues da ya uno lo puede, uno busca, o sea, le da como palabras más técnicas a uno. Y pues ¿Cierto? ahí Mm. uno de tanto leer las palabras técnicas, pues ya se le van quedando a uno. Sí, eso sí es cierto. La verdad, la dinámica que dice el compañero es cierta. O sea, el hecho de que la inteligencia lee la palabra técnica o la palabra tan, como decimos nosotros, o como lo diría una persona que no conoce, tan bonita la palabra que pues yo la sabía, pero no la iba a aplicar ahí, va uno tomando. Y a lo último, si ustedes hacen el ejercicio constante, ya prácticamente que escriben y la IA no es que les corrija mucho. De verdad la IA, a mí me gusta, por ejemplo, en mi caso, cuando yo la estoy usando, es por la puntuación. Me gusta mucho cuando ella me pone el punto seguido, porque digo, oye, sí, ahí era el punto seguido. Es muy exacta en ese sentido de ortografía, pero ahí la tienen pues de todas maneras para que pues ustedes puedan aprovecharla. Y como le dije, teniendo en cuenta que, este no es taller de lenguaje, teniendo en cuenta pues que los principios. Teniendo en cuenta que ustedes generalmente esto van a estar en constante escritura, ¿sí? Y pues la dejo a su disposición. Me gustaría pues que se pudiera también trabajar las de las diapositivas, cómo se diseñan las diapositivas, pero es un diseño de diapositivas a partir de un documento que ustedes hacen. O sea, es un producto de ustedes, solo que se le ayuda a organizar. Aunque esa sí es, a diferencia de este producto que uno saca de esta inteligencia artificial, usted puede elegir cualquiera. Las diapositivas me parece que todavía les falta mejorar bastante, tal vez por lo que yo utilizo la, la versión gratuita, pero no creo que la versión paga mejore mucho, pero sí les falta. Me gusta en cómo la organiza, pero no me gusta cómo me la presenta. Yo utilizo Gama para aquellos que pues quieran de pronto, sí, curiosear por ahí
con una aplicación. Yo utilizo Gamma, pero como le dije, la organiza muy bonito y hace unas síntesis agradables también para hacerlas, ¿sí? Solo que pues a veces me toca agrandar letras, me toca cambiar imágenes, a veces me toca crear ciertas cuadros, mapas conceptuales, ¿sí? Para ponerlos ahí. Entonces, sin embargo, la organización que ella hace, cómo me distribuye la información, cómo la sintetiza, me parece una ayuda impresionante. Impresionante, unas diapositivas de 15, 20 plantillas, ¿cómo es que se llama eso? Como de cada diapositiva, 20 plantillas, sí. eh, se puede reducir el tiempo casi a mitad, a como antes yo lo hacía. Vamos a hablar hoy de tres aspectos, de dos aspectos. Vamos a hablar de la introducción y vamos a hablar de la conclusión hoy. ¿Para qué? Acordémonos de tres elementos que yo siempre les dije a ustedes que contiene el texto argumentativo. Este sería el ensayo, producto 4. Ahí es donde lo voy a ver reflejado lo que les estoy explicando acá. Yo les dije, siempre va a haber una introducción, va a haber un desarrollo, que en el texto argumentativo son los argumentos, ¿sí? Y va a haber una conclusión. Esa es la superestructura del texto que ustedes me van a escribir. En la introducción yo siempre les estoy diciendo planteen la tesis, siempre va a plantear la tesis. ¿Qué vamos a ver hoy solamente? Estos dos elementos. La introducción y el desarrollo. La conclusión la vamos a dejar ya para la siguiente clase, cuando yo les explique de qué se va a tratar el taller, el trabajo, ¿sí? Ojo, chicos, tengamos o no tengamos clase, no importa. Yo siempre voy a subir el video explicativo, ¿sí? Es que me faltó explicar qué es la conclusión. En ese video, si no tuvimos clase en ese video, yo se las explico, ¿sí? Esto es corto, muy corto, es muy similar a la conclusión, a la introducción, pero yo se las explicaría. Siempre les voy a explicar el producto. Ustedes no van a subir un producto porque sí, que a lo que yo muestro, no, les dejo los recursos en el aula, pero siempre me ha gustado que ustedes miren los videos. Es que es un material de apoyo bastante importante. Giselle está tratando de unirse y no puede, y María también. El internet no les funciona. Entonces, vamos a ver solo estos dos. ¿Por qué? Porque ustedes me van a escribir un ensayo. Y el ensayo va a ser de tipo argumentativo. ¿Sí? Que yo ya les dije, ustedes vayan pensando en la tesis, es un derecho fundamental. Entonces elijan el derecho fundamental y bueno, a partir de ahí, digamos que lo pueden dividir en un subtema, porque el derecho fundamental es extenso. Listo. Entonces nos vamos a concentrar en esta primera parte, la conclusión, en la introducción y en el desarrollo. Vamos a mirar entonces unos elementos importantes de la introducción. La función generalmente de la introducción es que se interese el lector por su ensayo. Así que pues hay varias formas, muchas formas de empezar una introducción. Pues yo les traigo aquí las que me parecen más apropiadas, las que son más frecuentes y las que les quedan en ocasiones más sencillas para escribir. Yo siempre les digo, pueden comenzar con una idea amplia, empiecen con una idea amplia y luego, ¿sí? Después de que empiezan con la idea amplia, o sea, de la manera general, van a construir un puente que lleve al lector de esa idea amplia a esa idea específica, como en este caso es la tesis. A mí me gusta que terminen con la tesis en la introducción, ¿sí? Pero no es obligatorio, ¿sí? Lo que yo voy a explicarles acá, desde ya les digo, es una manera de escribir, mas no es la única manera de escribir. Acuérdese que usted también tiene su estilo, ¿sí? Yo que voy a revisar, por ejemplo, en el párrafo de la introducción, que yo evidencie la tesis. Yo más adelante le voy a dar la indicación y les digo, subrayenme la tesis, porque yo quiero ver cuál es la idea que defienden. Y eso siempre metas en la cabeza cuando hablo de una argumentación. Yo argumento es porque yo defiendo esta idea y esta postura. Si usted cuando se hace esa pregunta dice, no, yo no sé qué defiendo, pues eso no es un texto argumentativo. Usted me está haciendo una exposición de un fenómeno, de un proceso, una gestión, un análisis, pero no me está haciendo un texto argumentativo. Entonces, tengan claro eso. ¿Listo? Una idea amplia.
que capture al público de lo general a lo particular, ¿sí? Y una idea puente que pues llevar al lector a, digamos que a conocer cuál es su postura y cuál es la idea que defiende. Vamos a mirarlo entonces acá. Este sería como el esquema, ¿no? La idea del contexto general, de lo general a lo particular y la idea puente. ¿Cómo sería entonces esa estructura? Miremosla aquí. Ojo, yo quiero ver quiero leer la segunda parte, ¿sí? La idea puente, la idea general, la idea puente. Vamos a leer la segunda parte, esta. De los principios del gobierno, vamos a leer esta introducción. ¿Listo? Am, ¿Quién me colabora con la lectura? ¿Quién me colaboraría con la lectura del segundo párrafo de los principios del gobierno? Nada más sorprendente para quienes consideran con mirada filosófica los asuntos humanos que la facilidad con los que muchos son gobernados por pocos y la implícita sumisión con que los hombres resignan sus sentimientos y pasiones antes. Es que está como raro eso, está mal escrito. ¿Ante los de sus gobernantes? No, está bien escrito. Si nos preguntamos por qué medios se produce este milagro, hallamos que, pues la fuerza está siempre del lado de los gobernados. Quienes gobiernan no pueden apoyarse sino en la opinión. La opinión es, por lo tanto, el único fundamento del gobierno y esta máxima alcanza los mismos a los gobiernos más despóticos, sí, y militares que los más populares y libres. Listo. Yo creo que acá el compañero tiene que leer suave cuando vaya a abordar textos, y yo sé que lo hace. Él es en ese sentido bastante quisquillosito. Toca que lea suave porque pues precisamente comprendo porque es la primera vez que pues tú abordas el texto, ¿sí? Entonces puede que como es la primera vez te encuentres con palabras que no entiendas, en ocasiones con estructuras gramaticales poco fáciles de leer, ¿no? Acá cuando decía, acá en esta parte que fue lo que le dio bastante duro, creo que fue, ¿sí? Eh, los muchos son gobernados por los pocos y la implícita sumisión con que los hombres se resignan sus sentimientos y pasiones ante los de sus gobernantes. Ese complemento directo, fue el que el más duro le dio. Entonces, es normal que de pronto tenga algunas implicaciones en cuanto a la lectura, porque pues es la primera vez que usted aborda el texto. Primero, no me va a sentir mal. Y segundo, eh, sí le recomiendo es leer despacio, en su caso, ¿no? No lea tan rápido para que pues usted pueda eh, ir comprendiendo poco a poco. Pero la recomendación final, sí, eh, la recomendación final, Felipe, es que trate de hacer la frase completa, ¿sí? Es así, ahí sobre todo en la que subrayé de la implícita. Dice, nada más sorprendente para quienes consideran, no es que no tome aire, pilas, no es que cada vez que vea una coma, tome aire, no. No, la coma no es para tomar aire. A veces sí se utiliza para cerrar la frase, por eso es que uno toma aire. Pero yo cada vez que veo una coma no tomo aire, sino entonces, ¿cómo leería una lista separada por comas? Supongamos, en mi lugar de estudio hay, respiro, un escritorio, respiro, un lapicero. No, eso no lo hago yo nunca. La puntuación es más para darle sentido al texto, más que para respirar. Nos enseñaron es que cada vez que vea una coma, respire. No. Cada vez que vea una coma, haga, si es necesario hacer la pausa, se hace la pausa. Si no, no se hace la pausa. Baje el tono de voz en ocasiones. Sí, pero la respiración, por ejemplo, mire esta primera frase. Nada más sorprendente para quienes consideran con mirada filosófica los asuntos humanos. Ahí ya tomó el aire. Que la facilidad con que los muchos son gobernados por los pocos. ¿Sí ven?
¿Por qué en qué? Porque pues ya pasó la primera frase, ahora vamos por la segunda y no hay ninguna coma. Entonces, olvidémonos de esa coma como toma de aire y más bien pongamos las comas y las puntuaciones como el sentido que yo le quiero dar a lo que estoy leyendo. Entonces, ahí sí, trata de hacer las pausas donde debas para que puedas comprender mejor el texto. Eso sí. Lo otro, tranquilo que eso es práctica y segundo, como muestra que usted dijo algo ahorita acá en el... con guayao. Bueno, listo. Entonces, vamos entonces a mirar. Yo les decía entonces, la estructura es una idea contextualizada de manera general, una idea puente y luego una tesis. A mí me gusta, es una manera de empezar, aunque hay otras y ahorita se las enseño. Miremos entonces esta. Dice la A. Nada son más sorprendente para quienes consideran de manera con mirada filosófica los asuntos humanos que la facilidad con que los muchos son gobernados por los pocos y la implícita sumisión con que los hombres resignan sus sentimientos y pasiones antes los de sus gobernantes. Entonces, ¿ya vieron la relación entre el título? ¿Ya vieron la relación del título con esta idea general? ¿Sí la están viendo? ¿Cuál es la temática que eligió él? Mírenla. Los principios del gobierno. ¿Cómo así? ¿De qué me va a hablar? Exactamente, de cómo se gobierna, ¿cierto? ¿Y qué ideas me está lanzando en esto que puse? Por favor, quién se anima a participar? ¿Qué idea me está lanzando en la primera, la pregunta A? Pues yo opino, tendría, qué pena, ahí. Yo Tranquilo, opino Julián, dime. que el mensaje del punto A es darnos como la idea de cómo los gobiernos se aprovechan de su poder de gobernantes para subsistir o perdón, para someter a las clases obreras, a las clases poco populares. Bueno, lo de las clases poco populares te lo inventaste, Profesor, pero sí me gustó casi el 80% de la idea, ¿no? Cómo Es que someten, porque ahí está la la- palabra sumisión, ¿no? Cómo sí, la, someten al pueblo en general, bueno, sí, no ¿sí? encontré la palabra, pero era la Sí, idea. tranquilo, porque yo dije, oh, ya se me está volviendo. Pero sí, tienes toda la razón, cómo someten al pueblo. ¿Había otro compañero que quería participar, añadir algo más? sí, profesor, eso sería, por así decirlo, el primer principio que nos quiere dar sobre cómo gobernar o algo así. Pero ¿cuál es exactamente? Sí, Sí, el principio A, por así decirlo. la No es el principio facilidad, de ¿no? la... Ah, La facilidad, pues más que oprimir, no me parece la palabra oprimir, pero la facilidad con que nosotros nos sumimos. Y mire estas palabras que utiliza acá, resignan sus sentimientos y pasiones, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos nosotros, no? O sea, nosotros resignamos nuestros sentimientos y pasiones. ¿A ti no te gusta, por ejemplo, pagar el peaje de Río Negro cuando vas en carro? ¿Sí? Pero lo van a poner y nos va a tocar pagarlo. Nos tocó resignarnos, ¿sí o no? No le gusta pagar el peaje del aeropuerto porque es aquí nomás, ¿cierto? Pero nos tocó hacerlo. Esos son nuestros gobernantes y nos obligan a ello. Así que nosotros les debemos una sumisión. Entonces, la idea principal acá es la facilidad. La facilidad. Tú puedes estar en contra de David Hume si quieres, no hay problema. Pero por el momento me está diciendo que es una facilidad con que ellos nos ponen y nosotros seguimos como ovejitas. Listo. Eso lo dije yo en mis propias palabras, como le dije yo al compañero. Eso lo del proletariado y todo eso, pues eso es mi interpretación de él. Sin embargo, sí, cómo hablaba él de la sumisión y cómo es que nos gobiernan. Y es cierto. Ahora, él lanza la idea puente, ¿no? Si nos preguntamos por qué medios, o sea, ¿cómo ocurre este fenómeno? Eso es lo importante de Hume, ¿no? Y que no es tan milagro, ¿no? ¿Por qué medio se produce este milagro? Hallamos que, pues, la fuerza está siempre del lado de los gobernados. ¿Por qué habla de que la fuerza está al lado de nosotros los gobernados? ¿Por qué opinan eso?
porque son la clase obrera los que producen el capital del país. No, 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 no crea, la clase alta también produce cierto capital, aunque sí, la obrera es la que más le mete el hombro, eso sí es cierto. Pero no, 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 no. ¿Por qué la fuerza está al lado de nosotros? Porque somos mayoría. Exacto, muy bien. Porque estamos bajo un, no, no estamos ningún bajo, bueno, al menos aquí en Colombia no es ningún régimen, ¿no? Tenga en cuenta la palabra régimen, Lorena, en el contexto del derecho sabemos que es una dictadura. Y no. Aunque si tú quieres hacer un ensayo, es espectacular también, ¿no? Aunque si quiere hacer un ensayo sobre esas falsas democracias, sí, esas dictaduras que se visten de democracia, bienvenida. Puedes que encuentres aquí algo así, ¿no yo? O sea, no te voy a decir que no, que constitucionalmente no estaríamos bajo una democracia, al menos acá podríamos. Pero vamos a ver aquí una cosa, sí es Vox Days, tienes toda la razón, y es cierto, o sea, fíjense, por ejemplo, al anterior gobierno con la reforma tributaria, ¿cómo se le cayó? Se le cayó y se le cayó porque la gente salió. Como, por ejemplo, una ministra de Educación que decidió sacar unas cartillitas en una sociedad que no lee y que los estudiantes iban a leer esas cartillas de libertad de género y que iban a tener el mismo baño los hombres y las mujeres y que, wow, terrible, se fue. Se fue por esa marcha de la familia que hizo aquí Colombia, se fue. Gina Parodi se fue, ¿sí? Y le tocó salir del ministerio. Así de facilito. Casi nada, ¿no? Como por ejemplo, bueno, ahorita les doy otro ejemplo, ¿no? O sea, cuando el pueblo se reúne, marcha, los, los gobernantes, sí, miran esa cantidad de personas. Y ellos no lo ven en situaciones de voto, lo ven también representativo en otro lado. Ahí sí tiemblan, sí, sí tiemblan, sí tiemblan. La situación no es tan fácil. Para ellos no es tan fácil. Entonces, es precisamente eso lo que está diciendo Hume. Ojo, quienes gobiernan no pueden apoyarse, ellos, los gobernantes, ¿se apoyan en qué? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación, que son los que generan la opinión. Y aquí si ustedes, sí, más o menos así. Aquí sí ustedes pueden dar esas opiniones que quieran. Dice entonces Hume para su tesis, la opinión es, por tanto, el único fundamento del gobierno. ¿Ustedes estarían de acuerdo con Hume? No lo sé. ¿Estarían en desacuerdo? No lo sé. Faltaría ver cómo lo argumenta David Hume, ¿no? La opinión es, por tanto, el único fundamento del gobierno y esta máxima, o sea, la opinión, alcanza lo mismo como para gobiernos más despóticos y militares que a los más populares y libres. Ah, ¿sí? ¿Comprendieron bien la tesis? Es la opinión. Ahora, ustedes asumirían una posición. ¿Estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo? No importa. ¿Sí? O sea, la posición que ustedes asumen ya es algo crítico y digo que no importa, pero hablo en la construcción del párrafo de introducción, no precisamente en que su opinión no importa. Sí, claro que importa, ¿no? Ah, ¿ven algún ejemplo de la vida diaria en donde la opinión fue fundamental para que el gobierno se estuviera? ¿Algún ejemplo histórico? ¿Algún ejemplo actual? Yo sí tengo uno. O bueno, en realidad tengo, no, sí tengo uno. ¿Sí? ¿O tienen ustedes alguno? Es que me gusta mucho porque a veces el estudiante sale con algo que uno no se espera y los despóticos son esos gobiernos en los cuales no, digamos que es más como de dictadura, en los que no escuchan nada y hacen su propia voluntad, no escuchan al pueblo, los gobiernos déspotas. ¿No tienen un ejemplo? Bueno, yo sí tengo uno, se los voy a decir. No lo voy a decir con nombre propio, pero ustedes se darán cuenta que Oh, profe, profe, ¿ejemplo de qué? de cómo la opinión fundamenta un gobierno, lo sostiene. Ah, Vámonos a unas campañas presidenciales y vamos a ver dos situaciones que sí, la opinión es la imagen pública que tiene el gobernador, la persona que gobierna. A eso se refiere Jun cuando habla de la opinión, es esa imagen pública que tiene eso. Y eso ha afectado hasta congresistas.
que salen ebrios, por ejemplo, en sus camionetas y se portan groserísimos sí, con la fuerza pública y de inmediato muchas veces los partidos han llegado a decir, adiós amigo, te quitamos el aval, chaito, porque la opinión pública frente a ese congresista se está tirando al partido, entonces eso puede suceder. Julián, te escucho. Profe, yo tengo un ejemplo, pero no sé si puedo darlo como con nombres propios de algo que pasó en una campaña de hace como 3 años, ya que se habla de campañas políticas. Sobre opinión, ¿no? Pues ojalá YouTube me lo deje subir, si no lo subo a Drive, que es menos exigente. Pues es Hágale a que ver. voy a hablar de la campaña cuando Rodolfo Hernández, que en paz descanse ese abuelo, se lanzó a presidente. Pues yo también iba a hablar de él, pero iba a compararlo con otro. Dime. Pues resulta que el man hizo su campaña y a mi criterio, pues el man tenía mucha fuerza a nivel santandereano y a nivel nacional, Sí. por lo que ha ayudado a mucha gente, entre comillas, porque No, y pues los mucho de eso aliados también. también. Sí, exacto. Y resulta que el man perdió fuerza política. Primero, cuando le pegó la cachetada al senador allá en la casa, al concejal, creo que fue que le faltó No, el respeto. eso lo catapultó. Bueno, eso fue una cosa. Y lo otro fue el haber hablado mal de las mujeres de Puerto Wilches y de M- Aguachica, Más que bien todas esas eso mujeres sí le bajó bastante en la que campaña. todas esas mujeres eran prostitutas, que esas mujeres solo vivían Sí, le acostándose bajó. con los hombres por plata y denigró las mujeres y denigró la iglesia, porque también habló mal de la iglesia, de las monjas, Sí, a lo último, y, pues, a lo último él ya no hacía debates porque obviamente era su punto débil y la contraparte, pues, se dio cuenta de eso, entonces trataba de decirle, venga, venga, debates, venga para acá, venga, debatimos. Y claro, la contraparte en este caso del ingeniero era muy elocuente, en este caso es elocuente, es una persona que maneja el discurso político, maneja todo eso, y el otro pues era como un poco más atravesado, como un poco ese santanderiano. ¿Sí? Atravesado que decía lo que quisiera y pues claro, la opinión sube y baja. Tienes toda la razón. Voy a tomarle el ejemplo, no sé si ya terminaste. pues sí, básicamente eso, porque Yo voy a tomar un ejemplo un poco distinto, pero yo sí voy a tomar, miren en esta misma situación, en esta misma campaña, miremos a un personaje que le dio un coscorrón a un escolta. ¿Acuerdan de esa campaña de ese futuro presidente que íbamos a tener cuyo apellido es general acá dentro de los mandos políticos y que tiene un poder impresionante, ¿no? Entonces le da un coscorrón a su guardaespaldas y con ese coscorrón de inmediato se le dañó la campaña presidencial, ¿sí? Se le dañó la campaña presidencial. Pero en cambio, en este caso, cuando este candidato nuevo le da la cachetada al concejal, ya no sé, ojo, los dos actos son de violencia, solo que la opinión pública fue distinta. O sea, la opinión que se formó entre nosotros los habitantes fue distinta. Mientras que el uno le pegó una escolta, una persona que lo cuidaba, sí, que representaba al pueblo, el otro golpea precisamente a uno de esa clase política corrupta, ¿sí? Otro político más, es que le debió dar fue juguete, es que le, o sea, incitábamos a la violencia, obvio, las dos son violencia, ¿sí? Personalmente no voy a tratar de dar como mi posición, solo que les muestro los hechos. Entonces, mientras el uno le daña la campaña política, el otro lo catapulta bien arriba, pero es que bien arriba, porque la pérdida que tuvo este personaje frente al otro fue muy bajita. Y en el panorama político, el, el candidato de aquí era alguien que hasta ahora salía, sí, que llevaba 5 o 6 años o 7 años en política, no llevaba más. No era de esos antiguos que ya sabía, no. ¿Listo? Que pudo haber perdido por muchas razones. Yo creo que los analistas ya han ya han dado como los puntos fuertes y los puntos negativos de esa campaña, pueden echarle una mirada qué fue lo que le sucedió. Y sí, la opinión pública estuvo ahí metida precisamente para que uno de los dos perdiera. Y hay otra cosa, ¿no? Como entre estas campañas también a veces se muestran, digamos que golpes bajos del uno y del otro lado. Eso no es, eso aquí no diferenciamos de uno, de un lado sí y otro no, no. Muchísimo. Miren, por ejemplo, cuando este personaje sale con esas cadenas en un yate con gafas negras
y unas mujeres grandes con piernas largas y en vestidos de baño. Y uno, uy, ¿cómo así? ¿Esto qué? Ese video no tenía una razón de ser. Yo a partir de ese video no podía tomar un juicio de valor porque lo que ellos estaban en contienda era una contienda política, es decir, quién administra el país. Y luego al otro le sacan que ha tenido 5 esposas, que ha tenido y que con ninguna y que mejor dicho, eso es terrible. Y si nada más uno pensaba como ciudadano, decía, venga, tienen que sacarle esas pendejadas. Es que yo no voy a elegir un marido para mí. O sea, la vida personal de ellos es allá en su lado. Uno puede estar en un yate y el otro puede tener 10 esposas si quiere. Eso no me tiene sin cuidado. Yo necesito es ver cómo van a gobernar el país. Cómo es su historial político. Cómo es, sí. O sea, los puntos fuertes. Y los medios de comunicación y los medios de opinión, ahora las redes sociales, esas nuevas campañas con las redes sociales, ¿sí? Que se está haciendo y que se van a hacer y que van a venir ahorita ya en los próximos años, dense cuenta de ello y dense cuenta, muchachos, de lo que vamos a elegir nosotros. Esto es como un consejo ya. De lo que vamos a elegir nosotros. Nosotros elegimos es un administrador, así que evaluémoslo por ese administrador. A mí me gusta a veces cómo hay estudiantes que me escriben sobre el libre desarrollo de la personalidad y los tatuajes y cómo se sienten de mal porque, ay, no es que yo tenía un tatuaje, pero yo era muy buen programador. No, pero es que yo servía en esa oficina de abogado porque yo sé cómo se redactan las tutelas, yo sé cómo hacer esto. O sea, tenían la capacidad intelectual, como lo vimos esto la vez pasada, ¿en qué? En Gemini que nos decía, o sea, cómo nos sentimos afectados cuando nosotros decimos, pero yo tengo la calidad, ¿por qué no me contrataron? Lo mismo quizá el candidato. O sea, pero si él tiene la cualidad, vote por sus cualidades, la calidad de administración, porque los medios de comunicación van a estar terribles, ¿sí? No, es que me gustaría que ustedes supieran todo, ojalá ya que están en el medio político, porque ustedes tocan el medio político colombiano, se den cuenta cómo son los juegos de poder, muchachos. Hay varias series que empiezan con eso. Juego de Tronos es una, a veces el equilibrio no da. Y hay otra que se llama House of Cards, Castillo o Casa de Cartas que es de Good Way, es de Estados Unidos, pero el poder se maneja de la misma manera, ¿sí? Deberían echarle una mirada porque eh, sí, no, pero sí es necesario, me gusta que la participación política se dé y que se dé activa. Las redes nos han ayudado mucho a eso, mucho. Se han cometido algunos errores, pero no importa, se han ayudado mucho a destapar esas ollitas podridas que antes nunca se iban a destapar. Entonces, eso me ha gustado mucho de la incursión de las redes, pero también pues es como generar esa lectura crítica, como les decía yo la vez pasada, porque personalmente sí debemos estar activos en medio de nuestros dirigentes. Ese estoicismo que hay, que lo que el destino traiga, no. Tratemos de que nosotros seamos el grano de arena de ese destino para decir, venga, cambiémoslo de esta manera. Yo quiero que lo cambien de esta y otra. Y en los juegos del poder de la política son interesantes. Deberían echarle una mirada, es bastante interesante, ¿sí? eh, Bastante interesante los juegos de la política, porque ustedes van a decir, uy, pero es que él dice hoy una cosa y mañana dice otra. Sí, eso lo hacen todos. Pero miren, pues miren las razones, miren las alianzas, miren las fuerzas. O sea, es interesante. Yo cuando lo empecé a estudiar, imagínense, yo no tengo nada que ver con eso, lo empecé como a leer, a estudiar, luego me veo las series, empiezo a analizar y me llamó la atención de escoger algunos textos, ¿no? Sí. Empecemos entonces. Los trucos como para digamos que escribir la introducción. Empieza con una frase llamativa o un gancho. Entonces, puede usar una pregunta, una cita de un jurista, un dato legal curioso, una situación hipotética, como quieran. Yo acá en el ejemplo decidí elegir la pregunta. ¿Debe considerarse la legítima defensa como un derecho absoluto en cualquier circunstancia? Mm, Esa sería la primera frase, si quiero, ojo porque estos son como formas de empezar, ¿sí? Puedes hacerlo con una cita de un jurista, con un dato legal curioso, puedes hacerlo con una situación hipotética, ¿sí?
Entonces es la primera frase, que es la que generalmente va a atraer al lector. Y miren la primera frase con la que se comienza, ¿no? Debe considerarse la legítima defensa como un derecho absoluto en cualquier circunstancia. Y eso uno queda pensando, ¿no? Queda uno pensando, ¿será que sí la legítima defensa? Este man de qué va a hablar, o sea, atrapa. Luego, en la segunda parte vas a delimitar el tema de una manera muy clara. Precise qué aspecto del derecho vas a tratar. Es muy importante que ya empieces como a delimitar si deseas, ¿no? Si es penal, constitucional. En el caso de ustedes van a trabajar los derechos fundamentales. Entonces, de inmediato, introduzca, ¿sí? Que vas a abordar, vas a analizar, vas a estudiar, ¿sí? Vas a reflexionar ¿sí? En este ensayo analizará la aplicación del principio de legítima defensa en casos de violencia doméstica dentro del sistema penal colombiano. En el caso de ustedes, el derecho fundamental. En este ensayo se abordará la aplicación del derecho fundamental a la vida, específicamente ¿sí? Entonces, eso les ayuda a ustedes a delimitar ya el tema de una manera clara. La tercera parte, puedes también contextualizar o si contextualiza brevemente. Brinda antecedentes legales o menciona debates actuales, porque es que uno en el primer párrafo dice, bueno, yo ya dije, hice una pregunta muy bonita, ¿sí? Si en todo caso se debe contratar a las personas tatuadas, luego dije que iba a hablar sobre el derecho a el derecho fundamental, y luego pues empecemos a mirar de pronto si hay antecedentes legales o si de pronto hay debates en la actualidad sobre el tema que usted está escribiendo, ¿no? En los últimos años, varios casos judiciales han reabierto el debate sobre los límites de la legítima defensa cuando el agresor convive con la víctima, ¿sí? En este caso, pues se está hablando de los maridos que golpean a las esposas, ¿no? Y que pues en ocasiones uno de las dos personas termina muriendo. Entonces, si es un debate actual o si hay algunos antecedentes legales. Por eso, para escribir hay que leer. Hay que leer, o sea, usted no puede sentarse a escribir sobre el derecho a la vida porque lo que me va a escribir lo que mismo que, discúlpeme la expresión, yo sé que lo bajo bastante, es lo mismo que me va a escribir la persona que vende la miscelánea de al lado, o yo que no tengo conocimiento de nada de lo legal que usted me está hablando. Entonces, para que usted empiece a hablar como un profesional, tienes que leer dentro de tu profesión y no leer textos sencillitos, empezar a leer capítulos de libro, empezar a leer revistas de investigación, resultados de investigación, sentencias de la corte, porque llegan esas sentencias. De aquí en adelante ustedes tienen que abordar la lectura impresionante, ¿sí? Impresionante. Entonces, por favor, tengan claro eso, porque es que ustedes no pueden estar hablando de, ay, sí, sí, hay que respetar la vida, ya todo el mundo lo sabemos, pero usted tiene que darme el dato importante. Sí, claro, puede ser jurisprudencia, podemos leer también textos que analizan las situaciones que nosotros estamos hablando. Por ejemplo, una vez me escribieron sobre los niños en la guerra, ¿sí? Mm, Hay un informe, hay varios informes que del grupo de memoria histórica que se llama, el informe que leí yo se llama Basta ya, Memorias de Guerra, y hay un capítulo completo sobre los niños en la guerra. O sea, abórdelo. No todo el informe porque son como 600 páginas. Y ahorita sacaron ya como 4 libros, uy, espectaculares, eh, que también hablan sobre sobre la infancia en la guerra, ¿no? Entonces, o sea, aborden no solamente la jurisprudencia, sino todo el tema general que ustedes puedan hacerlo. Pero sí, dentro de eso también la jurisprudencia, claro que sí. Es importantísimo. Luego planteé la tesis que sea clara. Este tema ya vimos, ¿no? Ya vimos lo de la tesis, cómo plantear una tesis. Y pues la idea era que ustedes vayan pensando y vayan sacando ya la tesis. Ya, por ejemplo, Felipe, ¿qué días me estaba hablando de ello? Ya pues damos orientaciones con base en eso. Una tesis clara, es la posición, es la idea que usted defiende. La tesis no es el tema. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de esto, de estos pasos, cómo se pueden aplicar Profe, en un párrafo. profe, una pregunta. Ajá. Pero el primer escrito que yo le mostré, ese sí lo puedo meter como introducción, ¿no? Y después Sí, meterme de lleno a claro. la tesis. Ajá. Eso era lo que quería, Felipe, que miraras que la introducción no es solo la tesis, la tesis es solo una frase.
La introducción es todo un contexto general para que el lector sepa de qué vas a tratar y cuál es tu posición, ¿no? Es más o menos eso, sí, puedes incluirlo ahí porque es parte de tu redacción. Entonces, ahí en la tesis, pues ya, marca la tesis. Profe, pero le tengo que cambiar una, pues claro, cámbiale una palabra si necesitas cambiarle una palabra, porque en la redacción usted necesita que el texto sea coherente, ¿no? Entonces, acá le doy un ejemplo. Se defenderá la tesis de que en ciertos contextos de violencia estructural, la legítima defensa debe interpretarse de manera más flexible por parte de los jueces. Eh, ¿Listo? La posición. Se defenderá o se demostrará que las personas tatuadas tienen los mismos derechos para un puesto de trabajo en una empresa. ¿Qué sé yo? El tema que ustedes hayan elegido y la tesis que ustedes hayan puesto. Generalmente la recomiendo para el final. Siempre la recomiendo para el final la tesis. Pero si no la pusieron al final, tranquilos, no se preocupen. Lo que sí van a tener es que subrayármela en negrilla. Eso sí van a tener que hacerlo cuando hagamos el texto, cuando redacten el texto. Vamos a mirar otro, creo que me falta un último elemento. Ujú. Sí, señores. Evita divagar o adelantar argumentos. Presenta solo el tema y la postura, sin entrar en detalles. Por ejemplo, aquí le digo, mira, es bueno que usted diga, este trabajo se centrará en cómo las empresas discriminan, pero usted me va a tener que demostrar eso con cifras, así que tenga cuidado. En cómo las empresas discriminan a personas que tienen piercing y tatuajes, ¿sí? En vez de, por ejemplo, decir, como veremos, el primer argumento, no, 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 no me diga los porqués en ese momento. En ese momento no me diga los porqués, ¿sí? Muéstreme en qué se va a centrar de manera general, pero no me muestre los argumentos todavía. Es decir, no me saque las cifras todavía. No me saque los datos que usted ya investigó, porque en el primer párrafo no va a eso, pero sí va hacia dónde va a centrar y abordar su ensayo. ¿Listo? Aquí un ejemplo entonces para que lo revisemos. ¿Debe considerarse la legítima defensa como un derecho absoluto en cualquier circunstancia? En Colombia este principio jurídico ha sido ampliamente debatido, especialmente en contextos donde la víctima ha sufrido violencia prolongada por parte del agresor. Este ensayo analizará la aplicación del principio de legítima defensa en casos de violencia doméstica dentro del sistema penal colombiano. ¿Sí vio la tesis, no? Se defenderá la tesis de que en ciertos contextos de violencia estructural, la legítima defensa debe interpretarse de manera más flexible por parte de los jueces para garantizar una verdadera justicia. ¿Listo? Así quedaría nuestro primer párrafo muy organizado, muy coherente y siguiendo los pasos que les acabo de explicar. ¿Listo? Queda ya en el video como para que ustedes digan, uy, ¿cómo lo hago? Bueno, el profesor les dio un ejemplo, háganlo, básense en ese, ¿listo? Con el tema que ustedes han venido trabajando. Bueno, vamos a seguir porque, como dicen, no nos vamos a quedar solo en la introducción. Bueno, a este ya lo trabajamos. Quiero que hagamos una diferencia entre dos elementos, un argumento y una opinión. Vamos a mirar acá un ejemplo que les traigo. Y porfa, yo esta vez quiero que todos me participen en el chat. Voy a leer dos párrafos, ¿listo? El párrafo uno dice, la lectura digital ha revolucionado la manera en que accedemos al conocimiento. Personalmente creo que los libros electrónicos y las plataformas digitales ofrecen una comodidad incomparable, permitiendo que llevemos cientos de obras en un dispositivo ligero. Esto no solo facilita el acceso, sino también fomenta el hábito lector entre personas que, de otro modo, no tendrían tanto contacto con los textos. Párrafo 2. Según un estudio realizado por la Pew Research Center, en 2023 el 72% de los adultos en Estados Unidos utiliza dispositivos digitales para leer libros, noticias o artículos académicos. Este dato evidencia que la tecnología no solo complementa, sino que también potencia el acceso a información de calidad, democratizando la lectura, incluso en contextos donde el papel es menos accesible. En el chat me van a escribir, por favor, si el párrafo uno es una opinión o un argumento, y si el párrafo 2 es una opinión o es un argumento. Aquí le voy a escribir, porfa. Me van a escribir párrafo uno. Ustedes me van a decir si es opinión o argumento. Por favor, vamos al chat. De hecho, de una vez tomo lista acá.
Y lo mismo, párrafo 2. ¿Es opinión o es argumento? ¿Es opinión o es argumento? Empecé a leerlo. Bien, Juan Pablo, Diego, Alexis, Michelle, Mariana, Sergio, Julián, párrafo 2, argumento, una opinión, sí. Iván, Laura, Joan, Nicole, David, Michelle, Gisette, Lisette, Felipe, Sebastián, Dana, Edwin, Charit, María Paula, muy bien, Rosnelly, María, no estoy diciendo bien porque esté bien, sino porque, ajá, Julián, María Rojas también, Julián también, Lorena, bueno, ya se me pusieron muy, muy, muy pilositos, qué bien, excelente, vamos a ver cuántas personas tengo yo, ajá, bueno, entonces, ya que ustedes, casi que todos acertaron, sí, señores, tienen toda la razón. Me van a explicar cuál es la diferencia entre la opinión y el argumento. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre una opinión y un argumento? Quien quiera abrir micrófono puede hacerlo. Profe, pido la palabra. Sí. Argumento es cuando usted tiene unas bases sólidas para sustentar el tema del que se está hablando. Y opinión es cuando usted saca su punto de vista de acuerdo al tema que se está hablando, basándose pues en lo que usted tal vez ha oído o escuchado, pero a punto de vista personal. Ajá. Sí. Exactamente, Juan Pablo. También gracias por ese aporte. Sí, lo que dijo el compañero es cierto, pero vamos a quitar esa palabra base sólida por fuentes de investigación o en este caso, fuentes de autoridad, podríamos decirlo así también, ¿sí? Porque generalmente tu opinión puede tener una base sólida, la experiencia, ¿no? Pero entonces, muy bien. Ahora, lo que decía el otro compañero que nos complementa, ¿no? Personalmente creo. En cambio, acá no se dice personal, nunca se va a decir personalmente. Dices, ojo, este estudio arrojó mientras que yo puedo opinar. ¿Qué opino? Que el dato me lleva a una conclusión. ¿Y es lo que yo creo? No, no. Exacto. No es, acá no es lo que yo creo, en cambio acá sí. Ojo, ¿cuál es la diferencia entre una creencia y la ciencia como tal, ¿no? Y la argumentación como ciencia, en que la creencia surge de lo que yo interpreto, imagino, mientras que la ciencia como tal surge del análisis de los datos, no es igual. No es igual. Ustedes me van a decir, pero hay argumentos empíricos. Claro que sí. Si tú le metes el dedo a la vela, te vas a enterar de que va a quemar. ¿Sí? Pero cuando estamos en la academia, nosotros no usamos argumentos empíricos. Uy, por varias razones. Entonces, miremos qué es una opinión. Una opinión es un juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo de alguien. En cambio, un argumento es un razonamiento que prueba o demuestra. Me gusta mucho esa palabra porque es que personalmente nosotros en las redes sociales hacemos esto y no hacemos esto. Es un razonamiento que prueba una proposición, ¿sí? ¿Y cómo yo lo pruebo? Es que son los datos, no es lo que a mí me parece, ¿sí? No es lo que a mí me parece, son datos. Como decía Carl Sagan, la ciencia es ciencia, así a alguien no le guste. Paro de contar. El sol sale a tales horas y se esconde a tales horas, así nadie le guste. Eso es verídico porque es ciencia. El agua en ciertas condiciones hierve a tal temperatura, le guste o no le guste. O sea, he ahí lo del argumento. En cambio, la opinión sí es si nos gusta o no nos gusta. Esta sí cambia, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros en redes sociales y en Facebook cuando empezamos esas discusiones? ¿Opinamos o argumentamos? Casi nunca argumentamos. Casi esto lo tenemos aquí en Colombia a un lado, porque es que para hacer esto necesitamos leer, investigar, hacer aquí, hacer allá, tomar aquí, tomar allá, varias fuentes que nos soporten esa idea que estamos tratando de argumentar. Entonces el colombiano tiende más a opinar, 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 ¿sí?
Sin embargo, el argumento del párrafo no se puede extrapolar a Colombia, por ejemplo. Bueno, sí, no, tampoco se puede sacar de contexto. Entonces, ojo, tengan claro eso, que nosotros generalmente opinamos más, casi nunca argumentamos. ¿Listo? ¿Cuándo ustedes pueden argumentar? No, profe, lo que pasa, aún en clase, te voy a dar como un ejemplo. El profe está hablando sobre X tema y usted dice, profe, yo leí la sentencia Z C08 del 2021. La Corte Constitucional falló a favor de esto y leí otras dos tutelas en donde el juez aprueba esto, lo que me da pie para entender que esta situación se hace de esta y de esta manera. ¿Sí ve? Ahí yo ya argumento. Uy, no, yo no creo que las personas del mismo sexo deban adoptar. Esas son tus creencias. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante? Muchachos, muchachos, que tu opinión, que esta, porque todos nos vamos a formar una opinión, vaya formada a partir de esta. A mí me interesa cuál es tu punto de vista, porque es la manera en cómo tú interpretas el mundo. ¿Sí? Pero yo necesito que usted aprenda que su opinión esté basada en argumentos, opiniones serias, ¿no? Opiniones serias, es la idea. En el caso, por ejemplo, de qué días que ganó el Bucaramanga, yo no soy hincha del Bucaramanga, me gusta el fútbol, sí, soy sincero, pero me gusta porque ahorita está en un buen momento, yo lo veo. ¿Sí? Y la verdad me gusta que las personas también se interesen por un deporte, ¿no? Me gusta también ese sentido de que nos une el deporte en ocasiones, ¿no? La cuestión es, si yo doy una opinión tu profesor, da una opinión sobre eso, yo no tengo ni idea. Yo solo digo, oye, qué bien, Oye, y le tampoco. ganó, le ganó a un equipo fuerte, un equipo argentino fuerte, genial, ¿sí? Pero si yo estoy en el aula de clase y quiero tratar de que mis opiniones empiecen a tener fuerza, tengo que basarlas en argumentos. Si el profesor me dice escribe un ensayo, si el profesor me dice haga una exposición, o sea, tengo tiempo para prepararme, para generar que esas opiniones se desemboquen en un argumento, lo mejor es un argumento. Porque en últimas usted se va a dar cuenta de quién es el falso, aún en la vida diaria. Sí, aún en la vida diaria. Se va a dar cuenta quién es el falso. Una vez llegó, yo no estaba en la universidad, estaba trabajando en una plaza y llegó un señor vendiendo que con más de 50.000 embriones de pato, esa sustancia aclaraba la piel, quitaba no sé qué, quitaba lo otro y yo solamente me quedé mirándolo. La persona a la que yo le estaba trabajando le compró, le sacó como 70.000 pesos por un agua que yo sé que no va a servir para nada, pero se dejó robar 70.000 pesos. O sea, cuando uno ya entiende que es una opinión, que es un argumento y se acostumbra al argumento, llega una persona y uno ya lo pone en la tabla de la duda. Este sí me está diciendo la verdad. Espéreme. Yo me tengo un poquito, voy a primero a leer, voy a primero a investigar, voy a mirar las fuentes, voy a mirar eso. Sí, yo no estoy diciendo que la primera impresión uno diga, no, eso es mentira. No, déjeme leerlo, déjeme corroborarlo. Y ahí sí, con base en eso, pues hacemos todo, ¿no? Sí, no, la opinión depende del contexto, Felipe. Como lo decía, si es un contexto familiar, es un contexto en donde estamos por ejemplo, en un partido de fútbol, que nos estamos tomando de pronto unas cervezas, que estamos socializando, y yo digo, no es que ese jugador es terriblemente malo, o sea, sí, todo depende del contexto. Pero en los contextos académicos, la opinión, lo mejor que hay es que ojalá vaya basado en argumentos. Eso sí es lo mejor. ¿Sí? En lo mejor. Y bueno, ustedes van a formar su argumento a partir de las múltiples lecturas que van a atravesar a través de esta carrera, ¿sí? Por ahora sus opiniones empiezan y uno se da cuenta, por ejemplo, con lo que yo opinaba en el primer semestre, una vez disque echándole el agua sucia a William Ospina, y yo, el sol de hoy, yo digo, no, pero William Ospina escribe bien, muy bien, ojalá yo pudiera hacer eso. Sí, y nosotros como muy atrevidos, nosotros echándole agua sucia a alguien que pues ya tenía su recorrido literario. Entonces uno las opiniones de primer semestre empiezan a ser un poco como blandas, pero empiezan a tener un argumento cuando empiezas a leer, a leer, a leer. Sí, porque por ejemplo en el aula de clase tú no te conoces todas las sentencias, tú no has leído lo suficiente, no te conoces todos los libros, pero si te dan tiempo tú puedes formar un argumento bien sólido. Eso sí.
Ahora, también si te cogen al quemarropa para argumentar, por ejemplo, equidad de género, es difícil, ¿no? Listo. ¿Cuál es la relación que van a tener ustedes entre la tesis y el argumento? Ojo, la tesis es cierta porque este argumento lo demuestra. Miremos este ejemplo de publicidad. Dice, si en el deporte quieres triunfar, debes tomar Ponimalta. Aquí la tesis, que es el triunfo en el deporte, no corresponde al argumento de tomar Ponimalta para triunfar. Y es una mentira, ¿cierto? Entonces la relación tesis-argumento no se complementa. Ambos hablan del deporte, ¿sí? Y de una bebida energizante, en este caso. Pero me está diciendo, la tesis es, ¿tú quieres triunfar en el deporte? Sí, pues de argumento te digo, toma Ponimalta. Si yo me tomo las 20.000 cajas de Ponimalta, no triunfo en el deporte. Diferente a que si yo digo, si quieres triunfar en el deporte, aliméntate balanceado, practica con buenos entrenadores, dedícale suficiente tiempo. ¿Sí ven? Tres argumentos que yo podría desarrollar y que se complementan con esa tesis. A veces nosotros lanzamos tesis del mismo tema, pero no se están complementando. Entonces, hay que saber, ¿sí? Hay que saber, hay que saber esa relación, o sea, sí estoy demostrando lo que yo planteé y lo que estoy defendiendo, porque a veces nos podemos ir por el mismo tema en otra rama, entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Si te tomas las 20 canastas de Ponimalta, créeme que lo último que vas a hacer es triunfar en el deporte debido a la cantidad de azúcar que, que te vas a tomar, ¿no? Y sí, Juan Pablo, es cierto, el Red Bull no te da generalmente. Y fíjense que todas estas bebidas azucaradas utilizan el deporte, ¿no? Utilizan mucho el deporte para asociarlo con la vida. La que te van a amargar cuando llegues a viejito y sufras de azúcar, hipoglicemia, te toque con el losartán, la torvastatina y todo eso. ¿Sí? Exacto. Generalmente esos eslogan van ligados al deporte. Y es precisamente ¿por qué? Porque obviamente la cantidad de azúcar no te va a dar energía, te va a dar un coma diabético si sigues tomando eso, ¿sí? Creer, por ejemplo, que Messi come de todito y Cristiano, y sobre todo Cristiano Ronaldo, que le gusta mucho cuidarse, toma Coca-Cola o Pepsi, no, eso es un absurdo, son las figuras, pero no, no lo hace. Bueno, muchachos, entonces acá tiene que haber una relación entre la tesis y la relación con con los argumentos. Pero vamos a mirar qué tipos de argumentos tenemos, ¿no? Hay tres, pero me voy a concentrar mucho en el de hecho. Este es el que me concentro. Vamos a mirar entonces el de analogía. Analogía es un argumento que intenta explicar, pues aquí lo dice una realidad compleja o una realidad con un ejemplo muy sencillo. En este caso, miren el ejemplo. Pescar con dinamita es como incendiar un cultivo entero para recoger solo 5 frutas. Entonces, esa analogía me ayuda a sustentar mi tesis. ¿Sí? La analogía puede haber falsa analogía, y esos los que se concentran en argumentación pueden identificarla. En ocasiones el segundo ejemplo sencillo no tiene relación ni con el caso que se está dando, ¿no? Aquí sí, obviamente, estos ejemplos sí son válidos. George Bush afirmó una vez que el papel del vicepresidente es apoyar las políticas del presidente. Obvio, esté o no de acuerdo con ellas, porque usted no puede bloquear a su capitán de campo, ese es quarterback. O sea, usted no puede ponerle el pie al capitán de campo. Entonces el vicepresidente siempre tiene que apoyar al presidente, le guste o no. ¿Sí? Y ese es un ejemplo de argumento de analogía. Casi no se utiliza acá. Eh, Vamos a ver el de autoridad, porque en el de hecho que les estaba mostrando ahorita me va a quedar. El de autoridad generalmente es cuando tú tomas una persona que ha estudiado y ha investigado en el asunto, que es una persona de autoridad. Ojo, pero esa persona está dando los resultados de su investigación o en este caso está dando una opinión de su trabajo
de su trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque existe la falsa autoridad. ¿Qué significa? Por ejemplo, hay gente que quiere demostrar la existencia de Dios con Albert Einstein, ¿sí? Pero es que Albert Einstein creía en Dios. Y yo se me salió de toda la autoridad que tiene Albert Einstein. ¿Por qué? Porque Albert Einstein habla es de astrofísica, ¿sí? Habla es de física como tal. Él, en cuanto a la existencia de Dios, habrá tenido sus creencias. Claro que sí. Y pudo haber sido cristiano, ir a la iglesia y santiguarse y en sí. Pero él no es autoridad en eso. Él es autoridad en todo lo que habla sobre la relatividad del espacio-tiempo. Sí, sí me hago entender. Nosotros a veces tomamos falsas autoridades, ¿sí? Independientemente, pero yo creo que, oye Samuel, yo creo que tomar a Albert Einstein como una autoridad para ellos, no. En cambio, yo sí lo puedo tomar para decirle que el espacio-tiempo puede ser deformado, porque él lo demostró físicamente. Sí, ush, eso es volársele a uno la cabeza, la verdad, el trabajo es espectacular, pero puede ser falso. A ver, les doy otro ejemplo. En ocasiones cuando queremos hablar de política y sacamos a Gabriel García Márquez, claro que Gabriel García Márquez de pronto tendría una posición política, pero ¿en dónde es autoridad Gabriel García Márquez? En literatura. Todo lo que tenga que ver con literatura y que él dijo esto, ahí sí. ¿Listo? Tengan claro eso. ¿Por qué lo estoy diciendo? Mire, hay Nobeles, hay personas que se han ganado premios Nobel y terminan diciendo unas sandeces impresionantes. Impresionantes. Primera, es que la mujer es menos inteligente que el hombre. Esa es la sandez más grande del mundo. Nobeles diciendo eso, sí. Pero Nobeles de medicina, no. No. ¿Ve? Entonces me hago entender. A veces los noveles, cuando no hablan de su trabajo, generalmente dicen sandeces. Entonces, muchas de las personas que han investigado, han estudiado, ojo, hablan de otro tema y la verdad cometen unas charadas. Entonces, tengamos muy en cuenta el argumento de autoridad. Lo dijo esta persona y esta persona es un jurista, por ejemplo, ha sido juez de la Corte Suprema de Justicia. O sea, ha estado metido en el campo y habló sobre este tema que es autoridad. Es como poner a hablar no sé, no sé, se me ocurren otros ejemplos mucho más sencillos. Porfa, que no sea una falsa autoridad, que la autoridad que ustedes tomen esté hablando del tema que ellos han investigado, porque si no, generalmente van a caer ustedes en un error y generalmente por eso es que surgen, digamos que los malentendidos. Empezamos a pelear y a discutir, ah, pero es que creía en Dios y San Newton era cristiano. Hombre, no, tomen autoridades que tengan que ver con el tema que se está tratando. Es lo mejor. El argumento de hechos son los que se fundamentan en hechos concretos, ¿sí? Son datos tomados de primera mano. Son muy fuertes. No quiere decir que no se tumben, sí se tumban, pero son los argumentos que para tumbarlos hay que poner un pie atrás y empezar a empujar. No son tan fáciles. Los más débiles son los pasionales. Yo les dije más arriba. Usted cuando acude a las pasiones, esos son los más débiles. ¿Sí? Y miren, por ejemplo, las publicidades de las bebidas azucaradas, porque tomar esto es estar en familia, porque la felicidad se destapa con esta marca. You know, pasional, pasional, qué bonito, ¿sí? Pero estos de hecho sí, digamos que son resultados de estudios que me dan un sustento. Ya lo vimos arriba. Miren aquí el tema. El tema es la prisión preventiva y su impacto en la presunción de inocencia en Colombia. Ahora, la tesis, como para que ustedes tengan en cuenta cómo va a ser un argumento de hecho. Primero deben tener una tesis, ¿no? ¿Qué idea defiende? Que la previsión preventiva, tal como se aplica actualmente en Colombia, vulnera en muchos casos. Y tú me vas a mencionar estos casos, ojalá fuera concreto, ¿no? Yo le pediría eso. Muchos casos, el principio constitucional de presunción de inocencia. Y yo creo que usted me va a mencionar los casos en la argumentación, si no, Entonces,
Según datos recogidos por la Fundación Ideas para la Paz, ¿se acuerdan que yo hablaba de un argumento? Sí, pero es que este argumento es con base en una investigación hecha por esta institución. El 33% de las personas privadas de la libertad en Colombia en el 2022 no contaban con una condena en firme y se encontraban en condición de detención preventiva. Este dato revela una situación preocupante. Una de cada tres personas en prisión aún no han sido declaradas culpables por un juez, lo que contradice directamente el principio constitucional de la presunción de inocencia. Claro, duraba 2, 3 meses probablemente en la cárcel. ¿Y qué? Siendo inocente, si salía inocente, entonces ¿quién le pagaba toda esa plata? ¿Ah? La misma investigación advierte, en muchos casos, la medida no se basa en riesgos reales de fuga o de obstrucción a la justicia, sino en su uso desproporcionado del encarcelamiento como medida cautelar. Así, la prisión preventiva no solo se convierte en una forma anticipada de castigo, sino que reproduce lógicas punitivas incompatibles con un Estado de Derecho que respeta las garantías procesales. ¿Listo? Ojo, ¿a dónde quiero yo marcar con el argumento de hecho? Y este va a ser el argumento que yo le voy a pedir a usted. Si usted me va a decir, por ejemplo, voy a tomar acá el caso de Felipe, si me va a decir la brecha estructural que hay entre la participación política de los hombres y de las mujeres, es porque usted tiene investigaciones que lo demuestren. Así de sencillo. Profe, yo tengo una revista de investigación, 2 revistas de investigaciones, 3 revistas de investigaciones que llegan a la misma conclusión de que todavía es necesario reducir esa brecha. Tienes ya los argumentos, pero tú tienes investigaciones que demuestren lo que me vas a sustentar ahí, ¿sí? Si no tienes resultados de investigación, cambia de tema, busca uno en el que puedas encontrar. Eso los pasa. A veces nosotros muy lindos, nosotros opinando, pero para argumentar y para sostener no encontramos a veces. A veces es por el tiempo que nos dan, ¿no? Pero ya les voy advirtiendo, o sea, deben tener a la mano un estudio de investigación que demuestre lo que usted está diciendo. Profe, ¿y puede usar argumentos de autoridad? Uno solo. Yo les voy a pedir siempre solo uno. El otro es de hecho, sí o sí, un estudio de investigación. Para que nos vayamos acostumbrando a que nosotros no podemos estar hablando lo que se nos ocurre. Nuestras creencias son nuestras creencias. En la parte académica ya no son nuestras creencias, son los datos analizados. ¿Listo? ¿Me comprendieron, por favor, el tema? ¿Cómo se hace la introducción? ¿Cómo quiero que se diseñe un argumento? Este era el que íbamos a poner de trabajo, pero no. ¿Sí me comprendieron? ¿Quedó claro? O sea, yo no quiero que usted me diga sus creencias, no. Yo quiero que esas creencias estén basadas en estudios de investigación. Eso sí lo puede hacer. Su opinión es importantísima, pero si no está basada en un estudio de investigación, su opinión cae en una creencia. Y no, no me sirve. En argumentación no me sirve, porque las creencias entran más al plano de la fe, al plano espiritual, y eso sí ya es individual. ¿Listo, chicos? ¿Comprendido hasta acá? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Los videos quedan, el ejemplo queda también ahí, como para cuando empiecen a escribir se acuerden de que el profe dio una clase y listo. Chicos, hasta aquí los voy a tener yo, no quiero seguir hablándoles más. Lo otro sería un trabajo práctico, pero no podemos hacerlo. Ah, gracias, Juan Pablo. Sí, porfa, revistas de investigación. Revistas de investigación. Es generalmente lo que se les van a pedir en estos medios. ¿Listo? Bueno, chicos, nos vemos entonces, yo creo que dentro de 15 días. Vayan haciéndolo solos, vayan haciéndolo solos y más bien cuando entremos, cuando yo explique el producto, ahí socializamos si lo hacemos en parejas o individual. ¿Listo? Aunque podemos solucionarlo ya, ¿no? Vamos a dejarlo libre, Felipe. Felipe me dice que si van en parejas o van individual. El que quiera hacerse en pareja, hazlo en pareja. Tú verás si te cargas al compañero que no hizo ni miércoles. Esa ya es tu decisión. Y hay personas que trabajan solos, así que elijan cualquiera de las dos opciones. Sí, eso decíamoslo de una vez. El que quiera hacerse en pareja, se puede hacer en pareja. Listo, chicos, muchísimas